Hola a todos, aquí estamos para un nuevo episodio de Materia Oscura. Hoy vamos a retomar un tema del que ya hablé en otro capítulo, en el 19 concretamente. En el episodio 19, que se llamaba Galaxias en colisión, hablábamos de eso, de cómo colisionan las galaxias. Y al final de ese capítulo me refería, aunque brevemente, a la futura e inevitable colisión entre nuestra galaxia, la Vía Láctea, y Andrómeda, una gran galaxia que forma parte del mismo grupo local. Sabemos que eso va a suceder dentro de muchísimo tiempo, pero va a suceder. Lo que no sabíamos, y es bastante reciente, el hallazgo tiene apenas unos meses, menos de un año, lo que no sabíamos, es que esa colisión ha empezado ya. Ahora os contaré por qué sabemos eso y cómo sabemos eso. Vamos a estudiar un poco a los dos contendientes, ¿no? A los dos, en un rincón del ring tenemos a nuestra Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos. Es una galaxia grande, muy grande, tiene unos 100.000 años luz de diámetro y la componen entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Es difícil saber exactamente cuántas, porque es muy difícil contar todas esas estrellas, sobre todo estando desde dentro de la galaxia, ¿no? Esta es nuestra galaxia. El Sol es una de esas estrellas y está en una zona media de la galaxia, en un brazo espiral, en la parte externa de esa galaxia, de ese disco galáctico que es la Vía Láctea. En el otro lado tenemos, en el otro rincón del ring, tenemos a Andrómeda, otro gigante, probablemente bastante más grande incluso que nuestra propia galaxia. Creemos que puede ser cerca del doble de tamaño de nuestra galaxia y tener, fijaros bien, una cantidad estimada de 1 billón de estrellas con B, es decir, toda una mole. Tanto Andrómeda como la Vía Láctea forman parte del mismo grupo de galaxias en el cual nosotros vivimos, se conoce como el grupo local. El grupo local está integrado por unas 30 galaxias, pero desde luego la Vía Láctea y Andrómeda son las más grandes, las mayores, y sus enormes fuerzas gravitatorias son las que determinan la existencia de este mismo grupo y las que influyen en todas las galaxias pequeñas, menores, que forman parte del grupo, ¿no? Muchas de estas galaxias, orbitan alrededor de las dos grandes y por eso se las conoce como galaxias satélite. Importante este dato porque más adelante una de esas galaxias satélite va a tener un papel muy importante en lo que vamos a contar. Bueno, Andrómeda ahora mismo se encuentra a unos 2,5 millones de años luz, 2,5 millones de años luz, es decir, la luz que nos llega salió de allí hace 2,5 millones de años, cuando los primeros homínidos empezaban a poblar la Tierra, y la luz que estamos viendo en estos momentos corresponde pues a cómo era esa galaxia hace 2,5 millones de años. Esto lo sabéis por otros vídeos que os he dicho, ¿no? Mirar a lo lejos también es mirar hacia el pasado. Las dos galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda, se atraen porque tienen una enorme fuerza gravitatoria. ¿Y a qué velocidad se atraen? Bueno, pues se están acercando la una a la otra lentamente en términos cósmicos, pero a una velocidad de cerca de entre 110 y 115 kilómetros por segundo. Eso equivale a unos 400 y pico mil kilómetros por hora. Esa es la velocidad de choque. Se sabe que esa colisión se va a producir desde hace muchos años. La primera vez me parece que fue en el año 1959, ¿no? cuando se dijo que esa colisión se iba a producir. Y desde entonces, numerosísimos estudios sobre el tema han ido afinando las posibilidades y dándonos cada vez más características de cómo se va a producir esta colisión. Por lo que sabemos ahora, puede haber correcciones en el futuro, pero no creo que sean muy significativas, el choque, el encuentro de estos dos titanes galácticos se va a producir dentro de unos 4.500 millones de años. Es decir, en un momento en el que nuestro Sol
todavía será una estrella de la secuencia principal, es decir, todavía no habrá agotado el hidrógeno, acordaros de lo que hablamos hace un par de capítulos, y todavía no se habrá convertido en una gigante roja, estará cerca, ¿no? De todas maneras, no tengáis ninguna esperanza de que haya testigos humanos viendo esa colisión, porque aunque todavía nuestro Sol no se haya convertido en una enorme gigante roja que se haya tragado a los planetas interiores, será mucho más brillante, su luminosidad y su brillo habrán crecido y la radiación que emite hacia la Tierra se habrá multiplicado por muchas veces. Probablemente ya ni tengamos campo magnético, lo habrá arrasado completamente y no quede nadie para ver esa colisión, ¿no? Eso nos vaya por delante. Bueno, pues estos son los dos contendientes. ¿Y qué es lo que ha descubierto un equipo de investigadores recientemente? Bueno, sabéis que las galaxias se componen, tienen partes. En el centro de las galaxias hay un agujero negro supermasivo. Nosotros en la Vía Láctea tenemos uno que es 4 millones de masas solares, es decir, equivale a 4 millones de soles. A su alrededor, gracias a la gravedad del agujero negro, hay un bulbo central donde se da la mayor densidad de estrellas, un bulbo además en el que hay incrustada una galaxia pequeña, no tan pequeña, pero una galaxia externa que la Vía Láctea se tragó en el pasado, ¿no? Una cosa fantástica, ¿no? Bueno, pues este bulbo es el que tiene un montón de estrellas, luego están los brazos espirales y alrededor de toda la galaxia, de todo el disco galáctico, hay una especie de esfera de material, de polvo y gas que va alimentando a la galaxia y gracias a la cual se pueden seguir fabricando nuevas estrellas. Es como una especie de esfera de polvo y gas en cuyo interior está el disco galáctico. Bueno, no sabíamos. Nuestro halo galáctico es muy difícil de observar por la razón de siempre, porque estamos dentro y no podemos desde dentro atravesar con los telescopios todos los millones y miles de millones de estrellas hasta salir de la galaxia y ver lo que es el halo, que es un material muy difuso. No lo podemos ver, el de la nuestra, pero sí podemos ver el de otras galaxias. El de Andrómeda ha sido difícil, pero hace cerca de un año, este equipo de investigadores consiguió por primera vez hacer un mapa del halo de Andrómeda, de esta galaxia vecina que viene hacia nosotros. ¿Y qué fue lo que descubrió? Pues que es un halo gigantesco, es un halo enorme, mucho más grande de lo que se esperaban. De hecho, el halo se sitúa, o sea, ocupa hasta 1,3 millones de años luz de distancia de la galaxia, y hay zonas en las que se extiende hasta los 2 millones de años luz. Recordar que os he dicho que la distancia que separa las dos galaxias es de 2,5 millones de años. Luego el halo de material de Andrómeda ya se está tocando, ya ha entrado en colisión, digámoslo así, con el halo nuestro, con el halo de la Vía Láctea. ¿Qué sucede? Todavía no se nota ningún efecto, evidentemente. Los halos son nubes muy difusas de materiales, como os he dicho, de gas y de polvo. Pero ya sabemos que esa colisión, que sabemos que seguro que se va a producir, sus fases iniciales las estamos viviendo ya en estos momentos. Bueno, ya conocemos a los dos protagonistas, vamos a ver cómo será esa colisión. Lo primero que tenemos que saber es que durante un tiempo se pensó que iba a ser una colisión frontal, directa, y no va a ser así. Va a ser una colisión lateral. Es decir, Andrómeda se va a ir, a medida que se vaya acercando, se va a ir girando para vernos de canto, y nuestra galaxia, que va a estar así, va a atravesarla en uno de sus extremos. Después de atravesarla va a seguir, porque las galaxias se seguirán alejando, sus gravedades volverán a hacer que se atraigan como una goma que se estira, hasta que de repente vuelve, y en el segundo encontronazo será cuando se fusionen, dando lugar a una galaxia mucho más grande, y elíptica. Será una galaxia elíptica, no tendrá brazos espirales, como no será una galaxia espiral como son las dos galaxias ahora, y sus dos agujeros negros, el nuestro de 4 millones de masas solares y el de Andrómeda más grande de unas 80 millones de masas solares, pues también terminarán fusionándose en uno solo. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, pues a medida que estos dos colosos se vayan acercando,
los discos de estrellas, donde están los brazos espirales, se irán comprimiendo. Al comprimirse se calentarán y esto dará lugar a una auténtica explosión de creación de nuevas estrellas. Empezarán a surgir millones y millones de nuevas estrellas. Al mismo tiempo, no penséis en esta colisión como dos coches que chocan, porque las distancias que hay entre las estrellas son tan enormes, son tan grandes, que probablemente se cruzarán sin llegar a tocarse la inmensa mayoría de ellas. Pensar que si hacemos un símil, si una estrellita fuera una canica, una sola canica, bueno, pues la estrella más cercana sería otra canica a 300 kilómetros de distancia, con lo cual hay muchísimo espacio entre estrellas, aunque a nosotros nos parezca que están muy juntas, ¿no? Bueno, pues pero lo que sí va a actuar son las tremendas fuerzas gravitatorias de los dos. ¿Y esto qué pueden hacer? Pues que habrá no una, no miles, probablemente millones de estrellas se verán despedidas al espacio intergaláctico, al exterior, expulsadas de sus galaxias a toda velocidad por estos patadones gravitatorios de esta interacción tan tremenda, ¿no? Pensar en todas esas estrellas que sean expulsadas como en un enjambre de abejas zumbando alrededor de estos dos monstruos que se van acercando. Y para que tengáis claro cómo son las dos fases, la de aproximación y la de choque de estas dos galaxias, os diré que se parecen mucho a dos colisiones galácticas que se están produciendo en este momento y que están bastante lejos. Según se vayan acercando, se van a parecer a esta pareja que veis ahora mismo en la foto, ¿no? Que son NGC 2027 e IC 2163, me parece. Estas dos galaxias, que parecen unos anteojos, se están acercando, se están aproximando, y cuando Andrómeda se acerque a la Vía Láctea, pues vista desde lejos tendrá una imagen muy similar a esta, muy parecida a esta. Y cuando suceda esto que os he dicho y Andrómeda penetre dentro de la Vía Láctea y la atraviese, pues tendremos una imagen muy parecida a la de las galaxias antena, que es esta otra imagen que pone ahora, que son dos galaxias que están colisionando en estos momentos. Fijaros en la foto de las galaxias antena. ¿Veis esas zonas rojizas, más rojas que el resto? Bueno, esas son regiones en las que están naciendo, debido al calentamiento y a la gravedad enorme de esta colisión, están naciendo millones de nuevas estrellas, muchísimo nuevo material. Si muchas o algunas de las estrellas de las galaxias son expulsadas, ¿qué es lo que va a suceder? Serán expulsadas, pero no van a poder escapar del campo gravitatorio de las dos galaxias combinadas, con lo cual, después de zumbar durante unos cuantos millones de años, lo que harán será volver a caer dentro de esa galaxia nueva recién formada, o bien formarán una o varias pequeñas galaxias satélite alrededor de esta gran galaxia, que ¿sabéis cómo la han llamado los científicos? No se han estrujado mucho el cerebro, porque si es Vía Láctea y Andrómeda, la han llamado en inglés Milcómeda o Lactómeda. Lactómeda será la futura galaxia de Andrómeda con la Vía Láctea unidas, ya tiene nombre y es Lactómeda. ¿Qué sucederá? Bueno, pues cuando este proceso empezará dentro de unos 4.000 millones de años, como os he dicho, que será cuando Andrómeda atraviese nuestra galaxia. Después se alejará, fruto de su propia velocidad, se irá alejando, pero las propias gravedades harán que vuelva otra vez y se integre. Este alejamiento, regreso e integración se llevará otros 2 o 3.000 millones de años en completarse. Es decir, desde el momento en que empiecen a colisionar las dos galaxias, todavía tardarán 2 o 3.000 millones de años en fusionarse del todo y en formar una única y nueva galaxia. ¿De acuerdo? Hasta aquí me parece que está todo claro. Habrá otro hecho importante durante esta colisión. Es muy probable que actualmente el agujero negro del centro de nuestra galaxia, Sagitario A, está como dormido, está latente, es decir, tiene muy poca actividad.
Sabéis por imágenes que hay galaxias activas, se conocen así como galaxias activas, que hay una actividad gigantesca alrededor del agujero negro y tan grande es y están devorando tanta y tanta materia que emiten dos enormes chorros por sus polos, esos jets de energía y de partículas que son gigantescas, ¿no? Tienen años luz de tamaño, ¿no? Bueno, pues es posible que cuando las dos galaxias choquen, o nuestro agujero negro o el de Andrómeda, o quizá los dos, se conviertan también en núcleos activos galácticos y empiecen a emitir estos chorros. Si es así, desde la Tierra sería un espectáculo, qué pena que no quede nadie para verlo, serían unos fuegos artificiales que reíros de cualquiera que hayáis visto, ¿no? Eso sería una cosa absolutamente espectacular de ver. ¿De qué depende también? Porque aquí hay un tercero en discordia. ¿Os acordáis que os he dicho que os he hablado al principio de las galaxias satélite? Bueno, pues aquí tenemos dos galaxias satélites, una que es M33, que es la galaxia del Triángulo, que es una galaxia grandecita y tiene 60.000 años luz, la nuestra de diámetro, la nuestra tiene 100.000 años luz, es decir, es un poco más grande que la mitad de nuestra galaxia, y es un satélite de Andrómeda. Y la otra es la Gran Nube de Magallanes, que es un satélite de nuestra galaxia. Esa tiene unos 30.000 millones de estrellas, nuestra galaxia tiene entre 200 y 400.000 millones, es decir, es más pequeña, pero es la mayor de las galaxias satélite de nuestra galaxia Vía Láctea y se llama la Gran Nube de Magallanes. Gran porque luego hay otra que se llama la Pequeña Nube de Magallanes, pero nos interesa la grande. ¿Y por qué son interesantes estas dos galaxias, M33 allí y la Gran Nube de Magallanes aquí? Pues porque pueden determinar muchos factores de la colisión. M33 va a participar, es decir, el Triángulo, la galaxia del Triángulo, va a participar en este festín, pero no sabemos muy bien cómo. Se han hecho muchas simulaciones y esas simulaciones dan distintos resultados según cuáles sean los parámetros que se introduzcan en los ordenadores. Es decir, hay varias posibilidades. O bien M33 entra choca con nosotros antes de que choque Andrómeda, en cuyo caso es posible que tenga efectos sobre nuestro sistema solar, porque no sabemos exactamente dónde sería ese choque. M33 es muy grande también, aunque es más pequeña que las otras dos, pero es grande. La segunda posibilidad es que se quede como al margen y que después de que Andrómeda y nuestra galaxia se junten, orbite durante un tiempo a la nueva galaxia Lactómeda y después termine integrándose allí, y entonces eso daría unos efectos muchísimo más grandes, ¿no? O sea, unos efectos muy diferentes a los anteriores. ¿Y qué pasa con la Gran Nube de Magallanes? Bueno, eso tiene que ver con el posible destino de nuestro sistema solar. Muchos os preguntaréis, bueno, ¿y nosotros ahí en medio, nuestro sistema solar, qué le va a pasar? Ya os digo que no va a haber nadie para verlo, por lo menos nadie conocido, me refiero como especie, no como individuo. Pero también hay varias posibilidades según se comporten estas galaxias. Sabemos que la Gran Nube de Magallanes, nuestra mayor galaxia satélite, hasta hace poco tiempo se pensaba que fue capturada gravitatoriamente por nuestra galaxia hace unos 1.500 millones de años, es decir, hace poco tiempo que llegó al barrio nuestro, fue capturada y está en órbita de la Vía Láctea. Se pensaba que a lo mejor esta galaxia era lo suficientemente estable como para seguir dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la Vía Láctea sin ningún tipo de problema. Pero investigaciones recientes han demostrado que no es así. Es más, la Gran Nube de Magallanes, mucho tiempo antes de que Andrómeda choque con nosotros, es decir, dentro de solo, entre comillas, 2.000 millones de años, va a ser absorbida por nuestra galaxia. Ahora mismo la Gran Nube de Magallanes está muy cerca, a solo 163.000 años luz. Y os digo que tiene 30.000 millones de estrellas. Es pequeña comparada con nosotros, pero es un buen pedazo de bicho, ¿no? Cuando eso suceda, nuestro sistema solar puede verse afectado de varias maneras. Según cómo sean los datos de las simulaciones, nuestro sistema solar podría ser expulsado
a la soledad del espacio intergaláctico, con todos sus planetas y con todo el Sol. Es decir, es terminar fuera de la galaxia, por lo menos hasta que se junten Andrómeda con la Vía Láctea y la gravedad combinada de estas dos lo vuelva a atraer. Pero eso serían un par de miles de millones de años perdido en el espacio intergaláctico, ¿vale? Otra posibilidad es que pase a ocupar, después de la colisión con Andrómeda, pase a ocupar, que es lo más probable, esto es lo que los científicos creen que es más posible, una posición mucho más alejada del centro de esa nueva galaxia de lo que está ocupando ahora con respecto al centro de la Vía Láctea. Es decir, que se alejará todavía más y será un sistema solar en la parte más externa de esta nueva galaxia de la Actómeda, ¿no? ¿Cómo han averiguado esto los científicos? Bueno, pues para ello tienen que ser capaces, y hay instrumentos cada vez más precisos, para medir las velocidades radiales de las estrellas, es decir, la velocidad a la que giran alrededor de las galaxias, sus trayectorias, sus tamaños, sus posiciones, cómo se están moviendo, cómo se mueven con respecto a otras estrellas. Es decir, todo eso combinado en un gran programa de un superordenador, le puedes introducir preguntas como estas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando? Bueno, pues estos son los resultados de las simulaciones. Lo que sí está claro es que hay una cosa que es absolutamente cierta y que es impepinable. Nuestra galaxia va a chocar con Andrómeda dentro de muchísimo tiempo, pero eso es un hecho. ¿Y qué va a pasar con el resto de las 30 galaxias que forman nuestro grupo local de galaxias? Bueno, pues muchas de ellas serán absorbidas por las dos galaxias grandes, la nuestra y Andrómeda. Cada una de ellas irá absorbiendo, nosotros podremos absorber a la Gran Nube de Magallanes y algunas otras más, y Andrómeda por su parte hará lo mismo con sus galaxias satélites, y las que sobrevivan sin duda que terminarán integradas dentro de esta nueva y gigantesca galaxia, muchísimo más grande que cualquiera de las dos, que Andrómeda o que la Vía Láctea, y que se llamará la Actómeda. Lo que sí será es el fin de nuestro grupo local como grupo. Todo ese grupo se habrá convertido en una única y gigantesca galaxia. ¿Esto pasa por ahí fuera? Pasa. ¿Lo hemos visto? Sí, lo hemos visto. Evidentemente no vemos todo el proceso porque son procesos que duran miles de millones de años. Pero lo que sí hacemos, somos muy listos y entonces captamos muchas galaxias, cada una en un momento de evolución. Por ejemplo, en las colisiones tenemos imágenes de galaxias diferentes, unas cerca de colisionar, otras ya tocándose, otras atravesándose, otras fuera. Por eso se han podido hacer modelos. Es como, os lo dije en aquel capítulo que os dije, el 19, es como si un insecto que solo viviera un día y quisiera escribir un tratado sobre el hombre, sobre cómo evoluciona el hombre a lo largo de su vida. Claro, si vive un día y un ser humano vive 90 años, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues muy fácil, viendo primero un bebé, estudiando un niño pequeño, un niño más grande, un adolescente, un joven, una persona madura, una persona anciana y un viejecito. Y entonces va viendo toda la evolución en distintas personas y puede sacar conclusiones. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros con las historias de las galaxias, que miden tanto tiempo que no las podemos abarcar, ni en una ni en 100 vidas que viviéramos, ¿no? Bueno, esta es la historia que os quería contar hoy, la de la colisión impepinable de Andrómeda con la Vía Láctea. Así es como se va a producir y no os olvidéis que esa colisión ha empezado ya. Si os ha gustado este vídeo, por favor, compartirlo y ya sabéis, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, a los likes y, lo he dicho pero lo repito, si os lo pasáis a parientes y conocidos, os lo agradeceré muchísimo porque de esa forma podremos ser cada vez más. Nos vemos en 7 días.